hoy hablar a mi corazón? Bueno, vamos a ver, hermano, qué es lo que el Señor quiere ministrar a nuestra vida. Efesios 4, del 4 al 6, nos da una referencia maravillosa acerca de lo que nosotros hemos de conocer y aprender en su palabra. Dice la Escritura, un cuerpo, pongámonos de pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, gracias mi hermano, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar, hermano. Padre mío y Dios eterno, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el poder, a ti el honor, bendito eres, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tu grandeza y misericordia siempre están presentes y patentes en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te alabo y te glorifico, Padre, y te doy gracias por todo lo que estás haciendo en medio de tu pueblo, Padre. Bien, Señor Jesús, cuando tú elegiste el nombre para este pueblo, Señor, remanente nuevo, hemos de conocer qué es un remanente. Y el remanente, Señor Jesús, no somos todos, somos una parte, Señor Jesús, aquellos que te adoran, que te glorifican, que te exaltan, que te bendicen, que te honran, que tienen temor reverente de tu nombre y de tu presencia, Padre. Hoy te pido, bendito Dios, que estés ministrando la vida de cada uno de los que estamos delante de tu presencia, que bendiga nuestro ser y nuestro corazón y que alimente nuestro espíritu y que nos permita, Señor Jesús, que crezcamos, Señor, en tu palabra y en el conocimiento de ella, Señor. Bendito eres, Padre, a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Fíjate, hermano, te recomiendo el boletín para el próximo domingo. Estamos hablando, hermano, acerca de eso que aconteció en Colombia. El lunes se despertaron, hermano, y como nos sucedió a nosotros en el 85, a las 7 de la mañana se vino un terremoto en Colombia, hermano, tremendo, fuertísimo, hermano. Y bueno, cuando ves las imágenes, recuerdas cuando salías a la calle, por estas calles, hermano, y veías muchos edificios derribados. Los veíamos, hermano. Yo iba en sexto de primaria. Salíamos con mi mamá a la escuela y veía, hermano, casas, edificios, vecindades ya viejas, hermano, derribadas. Y esas son las imágenes que van reflejando precisamente lo que también se vivió allá en Colombia el lunes pasado. Te recomiendo el boletín de este fin de semana, hermano. El apóstol Pablo, hermano, tiene muy en cuenta las grandes diferencias de cultura, de costumbres, de raza, de crianza religiosa que existen entre los que leían las cartas que él enviaba a la iglesia de Éfeso, pero también, hermano, el Espíritu Santo inspirador, hermano, en la vida de Pablo, hace que también, hermano, llegue hasta nuestros tiempos la palabra de Dios y nos esté precisamente, hermano, dando referencia de ello, hermano, acerca de las diferencias, porque no todos vivimos igual, tenemos diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes enseñanzas, hermano. Pero el apóstol Pablo, hermano, desea subrayar la realidad espiritual de lo que tiene en común la iglesia. No solamente a la de Éfeso. Acuérdate que la palabra es viva y eficaz y trasciende en los tiempos, hermano, de tal manera que aún hay promesas en ella que no se han cumplido todavía y que se cumplirán, hermano, porque la palabra de Dios, hermano, tendrá efectividad en la vida de la humanidad. El apóstol Pablo entonces desea subrayar la realidad espiritual de lo que tenemos en común como iglesia, hermano. En Cristo, nosotros sabemos, hermano, por lo que va describiendo el apóstol Pablo, que hay una unidad que es la base, hermano, en la que se debe de encontrar todo aquel que ha conocido a Cristo y le ha entregado su corazón y hemos, hermano, recibido la salvación que Él nos da.
Posiblemente, hermano, esta unidad de la que nos habla el apóstol Pablo, y lo acabamos de leer, en el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermano. Son 7 aspectos que nos menciona, hermano, el apóstol Pablo, y que los expone empleando los términos de algún credo, hermano, o tal vez de algún himno que se mencionaba ya en la iglesia primitiva. Vamos a notar, hermano, que las 7 facetas sobre las que habla el apóstol Pablo aquí en Efesios 4, del 4 al 6, hermano, son precisamente, hermano, esas facetas de la obra exclusiva que Dios hace en la vida de su pueblo de una manera progresiva cuando nosotros la vamos entendiendo doctrinalmente. Las 3 primeras, hermano, corresponden al Espíritu Santo, porque hablando de esa expresión progresiva de Dios, bueno, conocemos que hay un Padre Creador, un Jesús Salvador y un Espíritu Santo Consolador, hermano, que se ha manifestado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las 3 primeras, hermano, las 3 primeras facetas corresponden al Espíritu Santo. Las 3 siguientes frases, hermano, corresponden a esa humanidad con la cual Cristo vino a tomar para hacerse como uno de nosotros. Y la 7ª, hermano, que envuelve a todas las demás, hace referencia a un Señor, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Y haciendo el apóstol Pablo mención a la iglesia, hermano, tiene una conexión, nosotros como cuerpo de Cristo y todas las iglesias alrededor del mundo, hermano, tenemos, hermano, una conexión y una relación espiritual. Somos un organismo. ¿Por qué un organismo? Porque un organismo está en constante crecimiento, hermano. Tal vez no en número, pero debe de ser en número, pero tal vez también en el conocimiento y el crecimiento y desarrollo de la palabra de Dios. No nos quedamos con enseñanzas que recibimos hace tiempo, sino que el Señor sigue hablando a la vida de su pueblo y quiere mostrarnos, hermano, enseñanzas que vayan siendo el cimiento y la madurez que nosotros vamos recibiendo en su presencia. En ese organismo, hermano, que somos nosotros, el cuerpo, la iglesia, hermano, participamos de una misma vida que nos da el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, hermano, que habita en el cuerpo de Cristo y que, ¿sabes qué, hermano? Es la esperanza única que se deriva de que el sello y las arras de la herencia estarán ahí presentes, hermano, hasta el día de la redención de todos nosotros. Acompáñame a Efesios 1, 13 y 14, porque es referente a lo que te voy a mencionar. En él también dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál, hermano? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está la palabra, hermano, que son las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Bien, hermano, este es el sello. El Espíritu Santo habita en nosotros. El cuerpo de Cristo entonces tiene una conexión y tiene una relación espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Cristo, el Señor, hermano, cuya autoridad de nuestro Cristo es absoluta en todo lo que Él decide y lo que hace. Hay una sola enseñanza, hermano, que ha sido creída y que ha sido recibida acerca de Él. Hay un solo bautismo que simboliza la identificación plena que tenemos nosotros cuando somos bautizados en agua. Acuérdate, hermano, haciendo referencia y haciendo memoria a lo que es el bautismo, hermano, no es por aspersión,
Es, hermano, que somos sumergidos y salimos a una vida nueva. Y al salir de las aguas, entonces estamos haciendo una declaración pública de que le pertenecemos a Cristo Jesús. Amén, hermano. Esa es, hermano, la enseñanza y la referencia que nos da el bautismo en agua. Bueno, también, hermano, este bautismo nos simboliza en la identificación plena con nuestro Dios, en los hechos salvíficos de la muerte y la resurrección de Cristo. Por último, hermano, por encima de todos y en medio de todo y obrando a través de todos, hace mención al Señor de toda la gloria, que es el mismo, porque acuérdate que dijimos que está en conexión dentro de su relación progresiva y su expresión progresiva a lo largo de toda la historia de la humanidad. Él está por encima de todos, hermano, en medio y obrando a través de todos. Así es conocido nuestro Dios, hermano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano y eterno Dios, el Dios todopoderoso, hermano, el Alfa y la Omega, que dice la Escritura que cuando venga, hermano, se verá, hermano, que cruzará del oriente hasta el occidente y tendrá, hermano, en sus muslos una palabra, hermano. Ese es el Dios, hermano, que vendrá y pondrá orden en la vida de todos aquellos que hemos creído en Él, hermano. Nos llevará a su presencia y entonces estaremos habitando eternamente con nuestro Salvador. Hermano, también encontramos que Él está involucrado en el origen, en la fuente de todas las demás áreas, que las cuales, hermano, podemos dividir a lo largo de toda la historia de la humanidad, hermano. Él es entonces el creador del plan conjunto. ¿Te acuerdas que dije en un principio, hermano? La última de las fases que presenta Efesios capítulo 4, versículo 6, envuelve a todas las demás. Él entonces es el plan conjunto de todo lo que rodea. ¿Qué es lo que rodea? Bueno, que la iglesia es un cuerpo, que tenemos un espíritu, como hemos sido llamados en nuestra misma esperanza de vocación, que hay un Señor, que hay una fe, que hay un bautismo y entonces un Padre que es por todos, en todos y para todos, hermano. Ese Dios, hermano, entonces rodea todas las demás áreas que acabamos de ver en Efesios 4 al 6. Y, hermano, es la unicidad de todas esas facetas. Mira, recuerda, cuando hablamos de unidad, hablamos de cantidad. Dios es ¿qué? Uno. Así lo declara la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hablamos de unicidad, hablamos de las virtudes de Dios. Dios es amoroso, misericordioso, compasivo, poderoso, transformador, eterno, glorioso. Entonces, cuando hablamos de unicidad, se habla de todas las áreas que refleja nuestro Cristo en la vida, hermano, y en ese conjunto de la creación que Él ha hecho. Esta es la unicidad de todas esas facetas, hermano, la que se destaca en este pasaje. No hay otra, hermano, ninguna otra unidad igual o comparable a esta. Dios es por todos, en todos y sobre todos. Así es tu Dios y mi Dios, hermano. Hemos de darle nuestra confianza a Él. Amén. Porque tiene autoridad por sobre todas las cosas. Nada pasa, hermano, sin que Dios tenga un plan y un propósito, ni que Dios tenga un control por sobre todo lo que acontece. Cualquier cosa, hasta la más mínima, Dios sabe y tiene el control de esa circunstancia. Un cuerpo, hermano, un cuerpo en Cristo. Eso somos tú y yo. Esos somos todos aquellos que alrededor del mundo hemos confesado a Cristo como Salvador, hermano. Una organización puede deshacerse por fragmentos, hermanos, pero no así un organismo como es, hermano, el cuerpo humano. Por eso el apóstol Pablo hacía siempre la conexión, hermano, en Primera de Corintios 12, en Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4, viene y hace referencia a nosotros que todos somos un
cuerpo. Y hace entonces, hermano, la comparación a lo que es el cuerpo humano. Este cuerpo humano, hermano, que Dios nos ha dado, es como aquella figura espiritual, hermano, en donde Cristo, al que alude Pablo, es donde habla acerca de la unidad en la que nos encontramos tú y yo. Esta unidad es vital, esta unidad es interna, quien la produce el Espíritu Santo. Y nunca puede lograrse, hermano, por planes o esfuerzos que nosotros hagamos. Hallamos aquí, hermano, un eco. Acompáñame a varios textos. Efesios 1:23. No nos vamos a despegar en esta expresión de Efesios, porque hallamos un eco, hermano. ¿Qué es un eco? Una repetición, hermano, de una palabra que está continuamente expresada de lo que se ha dicho ya sobre esta figura en pasajes anteriores. Mira, Efesios 1:23 nos dice lo siguiente, la cual, voy a leer desde el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, alégrate, hermano, por sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo. Fíjate, dice que tú y yo, hermano, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso somos tú y yo, hermano. Somos la plenitud de aquel, ¿quién es aquel? Cristo, que todo lo llena en todo. Así es nuestro Cristo. Y así nos ha posicionado como iglesia suya. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 16. Voy a leer también desde el 14. Dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Ay, hermano, ahí está el propósito por el cual Dios se dejó golpear en su cuerpo. ¿Sabes qué hizo? Dice que fue llevado como cordero al matadero, dice Isaías, y no abrió su boca, no se quejó. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estaba mediante esa laceración de su cuerpo, dice Efesios 2:16, aboliendo en su carne las enemistades. La unidad, hermano, que debe de estar reflejándose en la iglesia es gracias a que Cristo fue golpeado, a que Cristo fue desfigurado, a que Cristo fue humillado, a que Cristo fue escupido. Por eso, Él hizo, hermano, esta palabra que estamos viendo el día de hoy, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, el sacrificio perfecto, hermano, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, vuelve a expresar, las enemistades. Así que, hermano, si tenemos algo contra alguien, acuérdate, hubo un golpe, hubo un latigazo que Cristo recibió para que no existiera esa diferencia. Acuérdate mucho de eso. Efesios capítulo 3 versículo 6 dice la palabra del Señor, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, hermano, no somos israelitas, nosotros somos los gentiles. Que los gentiles son coherederos. ¿Qué es ser coheredero? A ver, ¿quién me dice qué es ser coheredero? ¿Nadie? Bueno, ser coheredero, hermano, es que la misma gloria que recibió Dios Jesús al resucitar, esa misma la vamos a vivir nosotros. La mismita, hermano, la mismita. Por eso dice Efesios capítulo 3 versículo 6, que los gentiles, tú y yo, hermano, somos coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Y cuál es el medio? El evangelio.
Hemos recibido el Evangelio de Cristo y entonces nosotros, hermano, hemos sido reconciliados con Dios y nos ha trasladado, hermano, de una etapa de desconocimiento y sin futuro eterno, nos ha trasladado, hermano, a una vida eterna segura para cada uno de nosotros. Ese es, hermano, que nosotros entonces somos un cuerpo en Cristo. ¿Ves entonces, hermano, la expresión que nos va dando la carta a los Efesios acerca de lo que nosotros somos un cuerpo en Cristo, hermano? No somos cualquier cosa, hermano. No somos cualquier cosa. Somos algo que Dios ha preparado, hermano, por el cual Él vino a este mundo, por el cual Él fue humillado, por el cual fue crucificado, por lo cual resucitó, hermano, para traer nuevas expectativas y herencias a la vida de todos aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Ser cuerpo de Cristo no es cualquier cosa, es algo brillante, hermano, que ha nacido en la espectacular mente y corazón de nuestro Dios. Inimaginable para nosotros, hermano, pero que Dios, hermano, lo planeó de tal manera y con tal grandeza que por eso dejó su trono de gloria para venir por todos nosotros. Habla también, hermano, el apóstol Pablo en Efesios 4. Dice un cuerpo y también habla de un espíritu. El Espíritu Santo, hermano, ese está apegado, hermano, ligado a la iglesia, al cuerpo, hermano. Según la función, hermano, desde el seno en el que nosotros encontramos, hermano, de nuestro Cristo, el Espíritu Santo proporciona, pero además mantiene la unidad actual de la iglesia. Bien, hermano, entonces si estamos unidos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Si no, ha de ser otro espíritu, pero no el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que mantiene la unidad actual en la iglesia. ¿Sabes qué es el Espíritu Santo? Es la vida del cuerpo de Cristo, en el cual pertenecemos tú y yo. Él es el principio vital que nos da vida, que vivifica, hermano, y llena todo lo que es la iglesia. Él está impulsando, hermano, el Espíritu Santo continuamente a cada miembro a aportar su contribución peculiar al conjunto en el constante, hermano, desarrollo que nos va llevando hacia una madurez completa. Él está siempre actuando, hermano, no deja de trabajar, no deja de trabajar. Fíjate, hermano, nosotros dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. La fe en Cristo, hermano, no es pasiva, ¿eh? ¿Cómo sería pasiva, Gama? Que está ahí detenida, ¿no? La fe es activa. Se está moviendo todo el tiempo, hermano. Se está moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está laborando. El Espíritu Santo hace lo mismo, hermano. Ya depende de nosotros, pero el Espíritu Santo está moviéndose continuamente en la vida de su iglesia, de tal manera, hermano, que nosotros vayamos alcanzando la vitalidad, el que nos va llevando precisamente a desarrollarnos en la madurez. La madurez no la da el tiempo, hermano, la madurez la da la comunión, el conocimiento de la palabra, el tiempo de oración y el conocimiento de la doctrina bíblica cristocéntrica y fundamental. Y reconocemos, hermano, esto de que el Espíritu Santo está funcionando, hermano, en la vida del cuerpo de Cristo que es la iglesia, hermano. Reconocemos esto que la Biblia lo dice, hermano. Hay un espíritu, no hay dos, no hay tres, hermano. Solamente hay un Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, el mismo Dios. El Espíritu, hermano, que descendió, fíjate como dice un teólogo de apellido Bruce, dice, el Espíritu que descendió en poder sobre los judíos creyentes en Pentecostés, es el mismo que cayó sobre los gentiles de Hechos 10 en la casa de Cornelio. Fue el mismo, hermano, no fue uno diferente. Y podríamos nosotros añadir, hermano, es el mismo Espíritu que en el transcurso de los siglos, desde Pentecostés
ha ido llevando a cada uno de los creyentes a la realidad de los dones. Da a unos una peculiaridad de dones y a otro da otra peculiaridad de dones. Pero todo es para el bien del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo va trabajando, hermano, y todo el cuerpo va laborando, todo el cuerpo va creciendo. Y para lograr que se cumplan, hermano, también los propósitos de Dios en la vida de todo el creyente. ¿Ves cómo así está activo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo se está moviendo continuamente. Y podríamos agregar, hermano, además, que ni en esta faceta ni en las demás facetas ha significado la unidad una total uniformidad. Siempre existen diferencias. Por eso hay que voltear a ver a la Biblia. En los años 1500, 1490 se levantó Pedro Baldo y dijo: volvamos a la Biblia. Un grito, hermano, en el cual resultó esperanzador para ese tiempo y para nuestro tiempo ahora, hermano. También encontramos, hermano, que la Biblia, fíjate, nos habla de que hay una sola esperanza, dice ahí en Efesios 4, versículo 4. ¿A qué se refiere con esperanza, hermano? Bueno, como notamos arriba, la esperanza se deriva del sello y de las arras de la herencia que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Para cuándo son esas arras? Para el día de la redención. ¿A qué nos referimos con ello, hermano? Bueno, que será la forma en la que Cristo, cuando venga por su iglesia, nos reconocerá. Él dirá: tiene las arras de mi espíritu, Feri, te vas conmigo. Así es como entonces nosotros hacemos referencia a esta esperanza, hermano. La esperanza entonces se deriva del sello y de las arras de la herencia que Cristo ha puesto en nosotros, hermano, y que cada creyente ha recibido cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón como Dios y Salvador. Mira, acompáñame a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate cómo hace referencia el apóstol Pedro, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y continúa en el 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién dice? Para nosotros, hermano. Eso es lo que Dios ha preparado para ti, para mí. Por eso, hermano, el Espíritu Santo, quien va garantizando que Dios, hermano, terminará lo que comenzó en la vida nuestra, hermano, a través de esa encarnación que Él trajo, hermano. Vino y se hizo como uno de nosotros, tuvo una obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso podemos tomar el concepto, hermano, en un sentido más amplio, más real, más genuino, más verdadero, hermano. Y lo relacionamos cuando Cristo venga por su iglesia, hermano. En ese momento, hermano, yo no sé qué pasará, dice la alabanza, solo me imagino. Solo me imagino. Solamente tenemos alguna imaginación de lo que podrá suceder cuando nos encontremos delante de nuestro Cristo. No sabemos qué sucederá, hermano, pero es real, hermano, que esta promesa que Dios nos ha dado, hermano, estará en realidad, hermano, siendo verdadera y vigente en la vida de cada uno de nosotros. Notemos, hermano, que el apóstol Pedro dice que hay una esperanza viva, hermano. ¿Para qué? Esa esperanza, hermano, es la esperanza de nuestra vocación. ¿A qué se refiere con la vocación, hermano? Bueno, un día Dios hizo un llamado a nosotros, redimió nuestras almas. Por su gracia, hermano, venimos a su presencia.
nos encontramos delante de Él. Hemos sido salvados por Cristo y hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Pero ¿a qué se refiere la Biblia con vocación? Bueno, vamos a ver, hermano, que Dios hace a una persona, hablando ya de vocación, o a un pueblo para asignarle una misión específica. Viene, hermano, de la palabra latina vocatio, que significa un llamado o una invitación que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. No se trata, hermano, solamente de una simple profesión o algo como un oficio humano que nosotros tengamos. ¿Sabes de qué se trata, hermano? De una iniciativa que Dios ha tomado para transformar nuestra vida y para orientarla para servir a los demás. Ahí está lo que es la vocación. Un llamado de Cristo, ¿para qué? Para que nosotros nos reconozcan, no, para que sirvamos a las demás personas. Te voy a dar algunas características de la vocación según la Biblia, hermano. Te hago mención de ellas. Son 4 o 5, hermano. Primero, la vocación, hermano, como ya vimos, es de origen divino. Esa la da Dios. Dios nos elige, Dios nos escoge. Él toma la iniciativa y Él elige a la persona, muchas veces sin importar nuestras debilidades, nuestras carencias ni nuestros miedos. Él simplemente dice: tú me vas a servir. Y hace, hermano, la elección sobre nuestra vida de tal manera que poco a poco, hermano, Él va transformando nuestro corazón y va haciendo en nosotros un carácter genuino para que nosotros estemos, hermano, teniendo un servicio real, verdadero e íntegro delante de Dios. Además de ello, hermano, al saber que Cristo es el que nos elige, bueno, esta característica de la vocación que está escrita en la Biblia, hermano, es personal. Es personal. Dios suele llamar a las personas por su nombre y está pidiendo siempre una respuesta de fe, de obediencia y de entrega leal a nuestro Cristo. También, hermano, vemos la vocación en la Escritura porque hace referencia a la salvación y a la santidad. Un llamado general, hermano, este es para todos los creyentes, este no es personal, a vivir en amor, justicia y comunión con nuestro Cristo. A esa misma misión, hermano, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios llamó a profetas y líderes como Abraham, Moisés o a Jeremías. ¿Para qué, hermano? Tenía un objetivo específico: guiar o rescatar a su pueblo. Pregunto, ¿obtuvieron algo? Sí, pero dice Hebreos 11 que no alcanzaron a ver lo que tú y yo hemos visto. Una obra redentora por Cristo, dice Hebreos 11, léelo, hermano. Ella nos da referencia de que fueron elegidos, pero no alcanzaron a ver al Mesías por el cual estaban trabajando. Nosotros, hermano, ya hemos sabido por fe, no por vista, hermano. Nosotros sabemos que Cristo entregó su vida por nosotros y que ahora, hermano, nosotros tenemos más segura, hermano, la salvación y la eternidad que la que tuvieron aquellos varones como los que te mencioné: Abraham, Moisés, Jeremías. Hebreos 11 dice Jefté, Sansón, Noé. Todos aquellos, hermano, no tuvieron la oportunidad que tenemos tú y yo para poder alcanzar esa eternidad ya conocida en Cristo Jesús. También, hermano, en el Nuevo Testamento Jesús viene y entonces empieza a hacer una elección de apóstoles, hermano, a que le siguieran. Bueno, en un principio discípulos, después fueron llamados apóstoles. Esos discípulos Él los invitó a seguirlos y a que estuviesen, hermano, predicando el evangelio juntamente con Él. De ahí, hermano, nosotros vemos que de 12, uno lo traicionó. Después, en el libro de los Hechos dice que echaron suertes porque no podían existir nada más 11 apóstoles. ¿Y sabes por qué, hermano?
Porque 12 representa el gobierno de Dios en la numerología bíblica. No podían quedarse 11 apóstoles, sino 12. Es más, si lees Apocalipsis, léelo, hermano, habla de 12 columnas, de 12 puertas, de 12 ancianos, de 12 apóstoles, porque ese es el gobierno de Dios en la Escritura. No podían existir. Entonces echan suertes, hermano, y ¡pum!, cae la suerte en Matías. Entonces a partir de ahí, hermano, fueron 12 los apóstoles y el gobierno de Dios estaba bien establecido. Ellos continuaron, hermano, el mensaje de la salvación hasta llegar hasta nuestros días. No es ese brinco de los apóstoles hasta nosotros. Hubo una serie de historias, hermano, que podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia, en donde muchos, hermanos, ya desde mucho tiempo, no es ahorita, desde mucho tiempo la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido torturada, la iglesia ha sido humillada, a veces por llevar una Biblia, solamente porque le creían en el nombre de Jesús y no adoraban a los emperadores romanos. Pero no fue el brinco, hermano, desde los apóstoles hasta nosotros. Hubo, hermano, un margen de historia, hermano, en donde gracias a todos esos que entregaron su vida por el evangelio, tú tienes una Biblia en tus manos. Y tú y yo pudimos haber alcanzado la salvación de nuestro Cristo, gracias a esos que entregaron su vida en aquel tiempo. En la tradición cristiana, hermano, basados en principios bíblicos, también se reconoce el llamado a caminos concretos. ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos, hermano? Bueno, que creamos en el matrimonio, que la Biblia nos establece como sacerdotes, o que nos da un llamado a una vida consagrada delante de Dios, que nos apartemos para nuestro Cristo. La Biblia, hermano, va haciendo muchas referencias exclusivas. Mira, acompáñame a Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, hermano, porque ahí encontramos, hermano, que hay una sola fuente de autoridad en el cuerpo de Cristo, hermano. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 nos dice la palabra del Señor así: si bien la vianda, había problemas de comida en aquel tiempo, hermano, pero no lo vamos a personalizar exclusivamente sobre la comida. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ahí está, hermano, la equidad y la igualdad de Dios sobre cada uno de nosotros. Él viene a ser la fuente de autoridad sobre cada uno de los que estamos presentes en su presencia. Él no ve, hermano, si tú hiciste o no hiciste, ni ve diferencia entre uno y en otro. A fin de cuentas, Él lo que ve, los he redimido en la cruz del Calvario. Él es la cabeza, hermano. Y este hecho, hermano, se deriva de la base de la unidad que Él viene a poner y a establecer mediante el sacrificio que Él tuvo ahí en la historia bíblica, hermano. Acompáñame a Colosenses. Colosenses, hermano, capítulo 1, versículo 18, pero voy a leer desde el 15. Hermano, este es para mí, es mi texto por excelencia dentro de la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y ahí está, hermano. Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así es nuestro Cristo, hermano. Él es la cabeza autoritativa, hermano, dentro de lo que está representándose dentro del cuerpo de Cristo. Él es la autoridad máxima. Él además, hermano, tiene que ostentar el primado en todo, como ya lo leímos aquí en Colosenses 1:18.
Además, hermano, la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Él la compró con su sangre, no le pertenece a nadie más. La iglesia le pertenece a Cristo. Hechos 20:28 dice la palabra del Señor. Por tanto, ahí está, hermano, nuestra labor que nos pone Cristo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Le pertenece a quién? A Cristo. La iglesia es de Él, hermano. A Él le pertenece, pero nos ha puesto como mayordomos y nosotros debemos de cuidarla, nosotros debemos de sustentarla. No te estoy hablando del pastor, te estoy hablando de todos, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene la obligación de cuidarla, de sustentarla, de laborar en ella, de caminar con ella, de tener amor y carga por la obra en la cual Cristo nos ha puesto. Él es el dueño, nosotros somos encargados, hermano. Tú y yo somos encargados de la iglesia de Cristo. Frente a este señorío de Cristo, hermano, Dios supone que no debería existir división alguna en ninguno de los miembros del cuerpo. Por grandes que sean las diferencias externas, hermano. El apóstol Pablo lógicamente lo hace en diferencias de raza, de color, de sexo, de cultura o de clase social que pudieran separarnos en lo humano. Pero hay muchas cosas que están en el corazón y en la mente que nos pueden separar. Por eso, hermano, no puede existir frente a este señorío de Cristo, no puede existir división alguna entre los miembros del cuerpo. Voy a Romanos 10:12. Voy a acabar con estos textos, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 12. Medítalos en tu casa, lee cada uno de estos textos que vamos a ver ahorita, hermano. Romanos 10:12 dice la escritura: porque no hay diferencia. Ahí está, hermano, así empieza de contundente este texto. No hay diferencia. Y si dice a Dios no hay diferencia, ¿qué quiere decir? Todos somos iguales, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Es lo que quiere decir, ¿no? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Tú invocas a Cristo, yo invoco a Cristo. Dios es rico para con todos los que le invocamos, hermano. Y tenemos un mismo Señor, dice el texto. Acompáñame a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 26 y 28 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Dice la palabra del Señor así: pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿tú ya fuiste bautizado en el Señor? Amén, hermano. De Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. ¿Ves, hermano? No hay diferencia. Dios nos ve de la misma manera a todos. Colosenses 3:11. Y vuelve nuevamente, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso dice el texto siguiente: vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y como vimos la semana pasada, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así es la trascendencia de lo que Cristo ha ido formando en su pueblo.
Nosotros que decimos somos cristianos, somos el cuerpo, somos la iglesia. Cristo es la cabeza, Él nos ha unido a todos. Y el Espíritu Santo está unificando continuamente la vida de todos y cada uno de los que estamos en su presencia. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. O barreca toro coro bare cambi bandoro banda reba coro bare candiriba se ambare banda rabandoro banda rabasa. Gracias, Señor.